APEC, Arte por Entendimiento Cultural del Circo Valenciano, una asociación sin ánimo de lucro establecida ya hace unos años en el barrio del Cabañal, y trabajamos en diversas actividades sobre las artes escénicas, principalmente el circo. Somos residencia de varias compañías, principalmente de Baracassid, que realizamos espectáculos y actividades artísticas. Realmente nuestro espacio es necesario para nuestro funcionamiento. Tenemos la oficina, el almacén, centro de ensayo y entrenamiento, y a poco vimos la necesidad de compartir este espacio y tomar el riesgo del coste asumido ya por nuestra actividad para realizar otro tipo de actividades, también sin ánimo de lucro, pero aprovechando los medios y recursos que tenemos. Al estar aquí en el barrio, en contacto con otros agentes culturales, empezamos a hacer con nuestros fondos en colegios como por ejemplo Santiago Apóstol, hubo un taller de circo social para los niños y niñas de este colegio, y fue una experiencia muy satisfactoria, tuvo mucho éxito, y a partir de ahí, este mismo colegio, ya este año pasado, consiguieron un proyecto donde con su financiación nos contrataron para realizar unos talleres ya en este espacio, porque vimos más interesante el que fuera un proyecto más amplio, el que saliera de la comunidad de este colegio en concreto, y alcanzáramos a todo tipo de niños y niñas del barrio. Cuando ellos mismos ya nos conocían, se acercaban al local, curiosos por nuestra actividad de circo, y vimos que era mucho más interesante, mucho más inclusivo, porque participaban en actividades que también socios de la asociación y otros vecinos y vecinas hacían este mismo tipo de actividades. Soy Kelly Martínez, tengo 26 años y nací en Leticia, Amazonas, en frontera entre Brasil y Colombia. Y hace ya unos 20 años que me trasladé a España con mi familia, y aproximadamente un año y medio que vivo en Valencia, concretamente en el barrio del Cabañal. Y la verdad es que me encanta el barrio del Cabañal porque es un lugar donde hay un montón de culturas, sales a la calle y encuentras una diversidad increíble de gente, y sobre todo me gusta porque creo que es un barrio con mucho potencial para poder descubrir y en el que se puede trabajar en muchos aspectos, y sobre todo en el que hace APEC, en el trabajo artístico y social. El circo social es algo que descubrimos la gente del circo no hace demasiado tiempo, pero es algo que llega un poco intuitivo, y que realmente vas descubriendo que en otros puntos del planeta, en Europa y en otros sitios, pues ya han desarrollado realmente la didáctica y la pedagogía para aplicar el circo a estos colectivos con este tipo de problemas, de exclusiones, de exclusión económica, falta de integración. Concretamente en este proyecto de circo social, como su nombre lo dice, al ser social es claramente dirigido a la sociedad, dirigido a nuestra comunidad de vecinos, concretamente del barrio del Cabañal. Nuestro trabajo se centra sobre todo con el grupo de los pequeños del barrio, los niños y niñas de aquí del Cabañal, en concreto que comprenden las edades de 6 a 12 años de edad. Cuando empecé este proyecto, una de las reflexiones que más me gustó fue la pregunta: ¿cuántas personas se necesitan para montar una carpa de circo? Evidentemente se necesitan muchas personas para poder montar una carpa de circo, y sobre todo es un trabajo en equipo, y creo que es una metáfora muy válida para nuestro trabajo, porque al final lo que queremos hacer es un trabajo en equipo, un trabajo de cooperación, y un trabajo en el que todas las personas tengan un papel importante y un lugar en el que poder trabajar, en el que poder expresarse y en el que poder descubrir cómo eres tú como persona, como compañero, como creador o como artista.
España, con unos problemas familiares muy grandes y que les genera una tensión y una actitud pues, que es muy negativa incluso para ellos, ¿no? Y para el entorno, pues que aquí realmente te atienden, ¿no? De alguna manera creas una referencia que da miedo, ¿no? Que es una responsabilidad muy grande, pero que a través del circo ellos lo encajan muy bien y realmente te escuchan, ¿no? Llegan a concentrarse, llegan a entender el fruto del trabajo, de la constancia y se transforman, ¿no? Unos valores que ellos pueden tener como negativos o que en este tipo de entornos se puede ver como negativo, pues los ven como positivos, ¿no? Y se transmite, y eso se transmite a sus amigos que continuamente llegan al taller y traen amiguetes suyos que quieren seguir, que quieren apuntarse también. Todos los valores que trabajamos en el proyecto de circo social se centran sobre todo en una parte muy humana de las personas, y trabajamos sobre todo el respeto a las diferencias, el apoyo, la cooperación, el respeto. Trabajamos también la unión, porque una de las cosas que más afecta en nuestro barrio y en esta sociedad es la falta de unión de las personas. Al ser diferentes, al provenir de diferentes lugares, de diferentes países o de etnias sociales, hace que el barrio se vea un poco desestructurado en este aspecto. Y nuestro trabajo también es abrir las puertas a que todas estas personas puedan conocer este proyecto, puedan formar parte de ello y descubrir que aunque nos veamos diferentes, los seres humanos todos tenemos una parte que nos une. Podemos comunicarnos a través del arte, no importa nuestro idioma, no importa nuestras creencias, no importa nuestras ideologías. Lo importante es encontrar ese punto de unión a través de nuestra expresión artística para poder comunicarnos y para poder crear y transmitir un mensaje. Me llamo Nico, tengo 11 años. Vivo en la calle San Pedro, antes vivía en el Rosario. En este circo, que es un proyecto, por supuesto, y es gratis, eso es lo mejor de todo. A mí me gusta pues, todas las cosas del circo, los malabares, los aéreos, las acrobacias. Me gusta mucho el circo porque aprendo, me divierto con mis amigos, y la cosa más importante que tiene que saber el público, que nunca hay que tener vergüenza de lo que haces y quererse a sí mismo. ¿Puedes hacer como un trapecio? ¿Quieres que te grabe haciendo trapecio? Sí. Ya está grabada ya. ¿El grabo todo el espectáculo en el musical? Quiero más. Quiero más. Yo también quiero. ¿Qué queréis más? Hacer trapecio. Trapecio, tela, aro, malabares y pelota y todo. Y bueno, me gustaría que en el futuro pues, poder ir dándole cabida a todo este flujo de niños y niñas que vienen con los que son habituales ya, que con ganas de apuntarse también al circo, ¿no? Como lo ven ellos lo ven de una manera muy infantil y muy de ilusión, pero realmente el fondo es muy interesante, es un trabajo que en realidad es fácil luego trabajar con ellos porque quieren, ¿no? Ellos quieren. Hola, me llamo Basile Solita y tengo 10 años. Vivo en el Cabañal, en la calle Cura Planelles. Me gustan las telas, el trapecio y el aro, y los malabares. Durante todo el proceso de aprendizaje hemos tenido que adaptarnos
a todas estas dimensiones de aprendizaje que tienen cada uno de los niños, porque cada persona es diferente y su capacidad de aprendizaje también varía. A través de los juegos, a través de pequeñas reflexiones que les vamos haciendo, hemos podido ir encajando todas esas disciplinas del circo, ¿no? Los malabares, las disciplinas acrobáticas, los equilibrios, todas esas cosas que son técnicas, porque todas tienen una formación muy técnica y mucha dedicación. Hemos tenido que ir pensando y encontrando la manera de poder transmitirlas de una forma clara y sencilla y que se adapte a cada uno de ellos y de sus personalidades. Entonces con ellos tiene un trabajo mucho más especial, por eso es la denominación circo social, no es circo contemporáneo, circo de ocio nada más, sino que tiene un componente muy educativo, en valores y en inclusión. Y hemos ido desarrollando varios proyectos, después ya consiguiendo con nuestra propia financiación y ayuda del ayuntamiento y de la administración para continuar, y este ya es el tercer proyecto que llevamos este año. Una cosa a destacar muy interesante en este proyecto ha sido la muestra final, que hemos hecho un espectáculo muy chulo con los niños y niñas del barrio, un grupito que mejor han trabajado con nosotros y que más motivados han estado, y hemos podido mostrar un espectáculo muy chulo en el teatro musical, gracias también el participar en la muestra de Navidad que organizamos conjunto con el TEM, con el teatro musical, de las muestras de los talleres de forma TEM, más los talleres que estamos llevando aquí a cabo en la escuelita de APEC, del Mundo Baraca, Nuevo Circo, y la muestra del proyecto de circo social, de la Mar de Circos. Siempre los niños nos sorprenden, siempre nos sacan una sonrisa y siempre al final nos enseñan de una manera muy sencilla y de una manera, digamos, un poco sin darse cuenta de lo que están haciendo, te demuestran todo lo que han aprendido, e incluso creo que a veces ellos mismos no son conscientes de todas las capacidades que van adoptando y que van desarrollando poco a poco, pero al final vemos que es el resultado en las muestras que hemos hecho y también en su forma de entrar en el espacio y de respetar el material. Hemos podido ver que el objetivo, tanto social como artístico, sí que se cumple y sí que es posible llevar a cabo estos proyectos. Y el motivo y el fin al que queremos llegar vale la pena. Pues en un futuro, y nuestro gran sueño sería poder disponer y mantener un espacio más grande, donde el espacio estuviera mucho más disponible y accesible, que ya lo es, pero con unos límites, ¿no? Unos límites pues, de horario, de recursos, porque muchos de estos proyectos, pues claro, estamos apurando nuestros recursos hasta que conseguimos más financiación o llega algún tipo de soporte de la administración, pero claro, dependemos mucho de nuestros fondos que vamos agotando y que tenemos que mantener, las faltas de los profesores, toda la parte de impuestos, alquileres y gastos. Lo ideal pues, sería pues, tener un horario pues, de tardes, por ejemplo, para que todos los niños que andan por la calle, que llaman muchas veces, que quieren entrar y tal, que pudiéramos tener estas puertas abiertas y pudiéramos atenderlos correctamente, ¿no? Que pudieran usar pues, los elementos que tenemos aquí, que ya son propios y es nuestra inversión, pues los trapecios, las telas, colchonetas, un espacio seguro, un espacio donde ellos se pueden desarrollar, convivir, crecer en creatividad y al mismo tiempo pues eso, aprender a relacionarse también y a valorarse en el vecindario, ¿no? Que el vecindario empieza a ver realmente este trabajo que realizan con nosotros como algo muy positivo para ellos. Y sobre todo valorar y darte cuenta como persona que el trabajo que estás haciendo va mucho más allá de una experiencia artística. Al final el objetivo no es solo hacer un espectáculo y mostrar lo que estamos aprendiendo, sino también esta parte social y humana que nos ayuda a intentar
digamos, en pequeños pasos, hacer que esta comunidad se conozca, se empiece a comprender, se empiece a querer y empiece a hacer lo que debería hacer, que es unirse, para que al final todo fluya. Mi experiencia con el circo social ha sido muy, y sigue siendo, es muy, muy enriquecedora, lo que te hace valorar realmente el trabajo que hemos hecho tantos años de aprendizaje, de cosas que a veces pues parecen, pues eso, el circo, ¿no? La gente habla a veces con el circo con esta importancia. Y con este tipo de trabajos vemos que no es un mero entretenimiento, que realmente tiene luego una aplicación muy, muy directamente y que es una inversión muy interesante de nuestros recursos. Porque, no sé, yo me siento súper realizado realmente pudiendo combinar nuestra actividad profesional de artista de circo con la compañía y las actuaciones profesionales con este tipo de actividad que es pues eso, más cultura, más pedagógica, más de transmitir valores y educar en ciudadanía.